un conflicto de tal manera que podamos encontrar un equilibrio entre garantías y eficiencia. Por esa razón, lo primero que tenemos que pensar es que las fuentes de nuestro Código Procesal Penal son especialmente europeas continentales, España, Italia, Alemania, Portugal, también de Latinoamérica, Chile, Colombia, Costa Rica. Por lo tanto, en ningún momento hemos citado una fuente anglosajona. El modelo adversarial es un modelo totalmente diferente a un modelo como el que estamos planteando, porque está diseñado especialmente para jurados populares. En nuestro país, como sabemos, la impartición de justicia siempre va a ser por jueces profesionales, y no es que haya alguna prohibición constitucional, sino que por cuestiones culturales, sociales y económicas, solo hemos tenido 30 años en el Perú de jurado popular, de 1863 a 1893, y lo tuvimos solo para un delito y solo en una etapa del proceso, para el delito contra el honor a través de los medios de comunicación social y solo en la etapa intermedia, como si fuera un gran jurado. Nunca más tuvimos esa posibilidad. Incluso me acuerdo mucho que el expresidente García en noviembre del 2006 habló de la figura del juez ciudadano, o sea, de lo que se llama un jurado escabino o escabinado, una combinación de un juez profesional con dos jueces del pueblo. Se trajeron jurados populares de Bolivia y de otros países como Venezuela para ver cómo funcionaba esto, pero en forma inmediata, al día siguiente que se hacían estos anuncios, un gran jurista, profesor experto en Derecho Civil, el doctor Jorge Avetaño, escribía en la editorial del Comercio y decía lo siguiente: si son 2.000 jueces profesionales que hay en el Perú y la OMA no tiene infraestructura para poder controlar a estos, ¿qué es lo que va a pasar si potencialmente 27 millones de peruanos pueden convertirse en jurados? No más el expresidente García habló de la figura del juez ciudadano y ahí quedó. Por lo tanto, en nuestro país, por estos temas culturales, sociales y económicos, lo más probable es que la impartición de justicia en todas las materias, especialmente en la penal, sea siempre a través de jueces profesionales. Entonces, ¿cuál es la participación popular que tiene la ciudadanía en la impartición de justicia? Justamente en este modelo procesal que tenemos hoy día, donde el juez debe ser un tercero imparcial que debe exigir a que la Fiscalía al comienzo pruebe sus requerimientos y en el juicio oral pruebe su acusación, versus un abogado defensor que pueda ejercer una defensa que sea real. Los ciudadanos desde el comienzo tienen el derecho de ingresar a controlar todas las audiencias previas al juicio oral, especialmente las de juicio oral, de tal manera que la restricción a los ingresos solamente pueda ser en casos puntuales, por razones de seguridad pública o por razones de afectación al honor, pero fuera de esos casos los ciudadanos van a ingresar a controlar el trabajo que hacemos cada uno de los operadores del sistema de justicia penal. O sea, no solamente es una cuestión de transparencia, sino también es una cuestión de saber si los ciudadanos, que son los que a través de sus impuestos nos pagan los sueldos a todos los funcionarios públicos, realmente podemos ejercer la contraprestación que correspondamos, y por lo tanto este sistema de audiencias públicas que se ha instalado tanto en la investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral, para todos los actores que sean mediocres, es un sistema bien cruel, porque puede identificarlos de tal manera que poco a poco puedan ir siendo expulsados del sistema de justicia penal. Supongamos que en alguna audiencia se advierte que alguno de estos operadores está con los ojos cerrados. Alguien puede pensar que acaso lo hace porque no entiende alguna argumentación, porque probablemente de esa manera puede captarla de mejor forma, o es que en todo caso esta persona tiene algún problema físico y por lo tanto, imagínense ustedes, si se trata de un patrón de conducta y en todas las audiencias se observa que la persona que es la encargada de recibir los mensajes, de captar la información, hacer la audiencia y poner la sentencia, no es una persona que esté predispuesta físicamente ni mentalmente a eso, esa persona seguramente debe dedicarse a otra actividad, pero no puede trabajar en un sistema donde la oralidad se esté imponiendo, de la misma manera que la Fiscalía y la defensa no le pueden decir al juez cualquier cosa, sino solamente tienen que decirle lo que el juez necesita saber para poder resolver su caso. Normalmente, y hasta ahora vamos a las audiencias en todas las instancias, y lo que escuchamos es que muchos abogados, a veces también los fiscales, vienen y nos dicen el contenido de las leyes,
de una dogmática muy conocida, o si no de jurisprudencia antigua, de tal manera que uno dice, estamos perdiendo tiempo, 5 minutos, 10 minutos, cuando en todo caso lo que me tiene que decir el fiscal o el defensor es lo que yo no conozco, y lo que yo no conozco son los hechos concretos del caso. O sea, hemos ingresado a una reforma procesal penal donde el tema de la oralidad es fundamental para que sepa el fiscal y el defensor que el juez, al ser un tercero imparcial, necesita que cada uno de ellos cumpla las dos funciones que cualquier litigante tiene que realizar. Estas funciones son narrar y persuadir. Narrar es transmitir argumentaciones, y persuadir es decirle al juez, las mías son mejores que la de otra parte. Por lo tanto, también hay que recordar un viejo autor, El alma de la toga, don Ángel Osorio, que dice en unas palabras bien peculiares que la brevedad de los alegatos es el manjar de los jueces, de tal manera que la capacidad de concentración de los jueces va a ser corta, y por lo tanto un sistema de audiencias como el que tenemos hoy día no es uno de expresiones orales ilimitadas. Repito, solo hay que decirle al juez lo que el juez necesita saber para resolver su caso, y si el tema de los tiempos es responsabilidad de nosotros, los jueces, al hacer las audiencias previas al juicio o de juicio oral, como nosotros presidimos la sala de audiencia, tendremos que encargarnos entonces de acotar los tiempos tanto de fiscales y defensores, y quizás marcar pautas para que la información que nos puedan dar sea la que nosotros requerimos, de tal manera que se puedan asignar tiempos para poder realizar el número de audiencias que correspondan a cada día, y de tal manera que tengan espacios razonables para hacer su trabajo. Cuando nosotros decimos que las funciones que tiene el juez en este sistema acusatorio contradictorio son funciones de juez tercero imparcial, es porque estamos indicando que en cada una de las audiencias la información de calidad se produzca precisamente por la discusión que van a tener el fiscal y el defensor. En todo caso, si el juez no entiende algo, el juez tiene la obligación de hacer preguntas para poder formar su convicción. A pesar de que en este sistema de audiencias, que ya tenemos 5 años y 5 meses, estamos observando una gran evolución, porque los jueces que participan a través de cada una de las etapas, por decir el juez de la investigación preparatoria, es uno que va a estar a cargo de tal cantidad de audiencias que justamente sirvan para poder corroborar estos dos fines modernos del proceso penal, que son los de garantías y eficiencia. Estamos hablando, por ejemplo, que hoy día este juez tercero imparcial de oficio no puede dictar ninguna medida de coerción personal ni real, son las partes las que se tienen que encargar de hacer los requerimientos. También, si se trata de alguna afectación a derechos, porque en este modelo el fiscal desde el comienzo tiene que diseñar la investigación estratégica o teoría del caso, con los 3 elementos: teoría jurídica, componente fáctico y componente probatorio. Si es que afecta algún derecho del imputado, que obligatoriamente va a contar con abogado, entonces para eso se ha diseñado una audiencia de tutela de derechos. De tal forma que el imputado, a través de su defensor, le pedirá al juez de la investigación preparatoria, indicándole especialmente cuáles son los derechos que se han afectado, todos vinculados, por ejemplo, al derecho de defensa, que no haya coacción, a la presunción de inocencia, a los exámenes médicos legales, o también, si es que se ha producido prueba ilícita, también es el espacio inicial para poder pedir que se excluya esta del caso. Tenemos otras audiencias, las audiencias de control de plazo, las audiencias de falta de objetividad del fiscal. O sea, en nuestro Código Procesal Penal hemos previsto que los fiscales no pueden ser imparciales. Si su función es persecutoria, es de desvirtuar la presunción de inocencia, exigirles que sean imparciales no sería real. Lo que hemos pensado es, en todo caso, exigirles que haya objetividad, porque así como por un lado tienen que buscar información para construir su caso, por otro también, al ser los directores de la investigación preparatoria, tienen que permitir que el imputado ejerza su derecho de defensa. Si yo soy defensor, en el modelo anglosajón podría ir a alguna dependencia pública o privada y conseguir la información. Ese no es nuestro modelo. Acá ningún abogado que vaya a alguna institución pública o privada va a recibir información, o en todo caso esta no está obligada a entregarle, y por lo tanto hay que canalizar todos estos requerimientos a través de la Fiscalía.
que si la Fiscalía, por falta de objetividad, rechaza esta solicitud de elementos de convicción, yo como defensor del imputado, tengo que acudir ¿a quién? Al juez de la investigación preparatoria. O sea, tenemos un juez de la investigación preparatoria que justamente está establecido para controlar el trabajo de la Fiscalía, para que se pueda respetar los derechos fundamentales, pero también, por otro lado, para darle eficiencia. ¿En qué sentido? Se va a requerir en muchas investigaciones afectaciones a derechos personales, a derechos reales, especialmente cuando se trate de algunas pruebas que tengan ciertas complicaciones, y entonces el único que puede autorizar que eso sea así va a ser el juez de la investigación preparatoria. Este mismo juez de la investigación preparatoria, además, también va a participar en la etapa intermedia, porque si estamos hablando de garantías, la idea es que el imputado no esté sujeto a más etapas de las que son necesarias para poder definir su situación jurídica, de tal manera que en este modelo acusatorio tenemos un juez que en la etapa intermedia va a hacer un control sobre la forma de la acusación, va a hacer un control sustancial de la acusación. Esto quiere decir que tenemos ciertos requisitos para la acusación, muy parecido a lo que era el Código de Procedimientos Penales del 40, en el artículo 225, ¿no? Mejorado por las sentencias del Tribunal Constitucional, que nos habla de un principio de imputación necesaria, generales de ley, fundamentos de hecho, de derecho, teoría jurídica, propuesta de pruebas, en fin. En el caso que haya alguna omisión, simplemente el juez lo que va a hacer es devolvérselo al fiscal en la audiencia, o si el fiscal considera que no es posible hacerlo en ese momento, tendrá que en su despacho subsanar las omisiones y nuevamente estaremos en una audiencia. También el otro control que es nuevo y que es muy importante, y además permite que se pueda tener una información sustancial justo a través del informe que ha presentado la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal del Perú, en el sentido que del 100% de imputaciones, la Fiscalía recibe imputaciones, de ese 100%, solo 4% merece una formalización de requerimiento de acusación. ¿Esto qué quiere decir? Que un 20% de casos se archiva por principio de oportunidad, otro 20% de casos se archiva por acuerdos reparatorios, otro 20% de casos se archiva al comienzo de diligencias preliminares porque o prescribió la acción penal, o no se individualizó a los imputados, o no hay elementos de convicción que justifique que se formalice, y otra cantidad a través de la terminación anticipada del proceso. O sea, estos acuerdos que vamos a tener, fiscal, imputado, defensor, donde se va a imponer una sentencia, y eso es importante porque a veces lo que se hace es deformar la información. La terminación anticipada del proceso permite que aproximadamente un 20% de casos se archive en investigación preparatoria y no es impunidad. Es una sentencia condenatoria, y el único derecho penal premial o el único incentivo que hay a favor del imputado es la reducción de una sexta parte, salvo que no haya sido intervenido en flagrancia y el imputado preste una información que sea sustancial para descubrir el delito y le podamos agregar la reducción de un tercio por confesión sincera. O sea, creo que la idea es que tenemos que pensar en que este viejo conflicto entre principio de legalidad y principio de oportunidad no puede mantenerse siempre dándole la razón al primer elemento. Si las salidas alternativas están previstas, no solamente el sistema anglosajón, sino también en España. El profesor Asensio Mellado, Vicente Jimeno Centra vienen todos los años a nuestro país, y claro, la reforma procesal penal está parada, tienen un código de 1892, pero en el proyecto que ellos han hecho, la idea es que solo 20% de casos en España llegue a juicio oral. El 80% tiene que resolverse en audiencias previas a juicio oral. ¿Por qué? No hay un país que tenga una infraestructura que sea capaz de perseguir todos los delitos que se producen. Más aún, tuvimos una conversación privada, una información fresca antes de que se instale este Congreso, donde nos informaban que justamente por la reforma procesal penal se está descubriendo
nuevos delitos, o sea, carga oculta que hay por la forma que se realizan investigaciones, y por lo tanto la idea es que tenemos que encontrar ese equilibrio que yo les decía entre garantías y eficiencia, porque el hombre de a pie que no sabe de derecho lo que quiere es una respuesta. Si le hurtan o le roban, lo que quiere es recuperar seguramente las cosas materia de ese delito y que no haya impunidad. Ellos son profanos, ellos no son aficionados como nosotros al área penal, y por lo tanto, si encontramos respuestas inmediatas en delitos de bagatela a través de los principios de oportunidad, acuerdos reparatorios, o en cualquier delito a través de la terminación anticipada, creo que es una buena respuesta. Y lo mejor de todo, ¿saben qué cosa es, amigos? Al comienzo de la reforma eran los defensores de los imputados los que trataban de buscar a los fiscales para llegar a acuerdos en terminaciones anticipadas, con reducciones tasadas. Los fiscales no aceptaban. Hoy día son los fiscales los que van a buscar a los defensores, conversan con ellos y propician que esto sea así. ¿Por qué? La reforma ha permitido que crezca la plaza de fiscales, pero no en el número suficiente para la cantidad de casos que hay, de tal manera que es importante entonces que se sea prudente, pero que se piense que es una buena alternativa la fórmula de simplificación procesal penal. Entonces estamos en una etapa intermedia donde estamos diciendo que hay un control sustancial o material por parte del juez. No es el juez árbitro adversarial, este es el juez tercero imparcial, el juez de un origen europeo continental, que lo que va a hacer ahí es controlar si se da la fa positiva de la teoría del delito. Porque si falta algún elemento del delito, el juez archiva el caso. Aunque la defensa no la haya invocado, la principal función de un juez es el principio de legalidad. ¿Qué pasaría si superamos el control material o sustancial? Ahí el juez tenía que controlar la cantidad de información que la Fiscalía ha conseguido, a ver si justifica pasar un juicio oral. Si no hay suficientes elementos de convicción, entonces el juez también estaría en la obligación de archivar un caso. Estamos en un modelo entonces donde si decimos que ese 4% de casos penales que llegan al sistema, solamente 4% merece requerimiento de acusación, ese 4% que se dicta auto de enjuiciamiento, diríamos, de ese 100% de casos que pasa a juicio oral, que la Fiscalía logra ello, el 90% son condenas. Y esto, claro, los abogados, todos los imputados van a tener abogados, seguramente será evaluado por esto, porque la última oportunidad que tienen de lograr una fórmula de simplificación procesal penal es al comienzo del juicio oral, con la conclusión anticipada del debate o con el Instituto de la Conformidad, de tal forma que pueden obtener una reducción de séptima parte. Amigos, hoy día hablamos que fiscales y defensores desde el comienzo deben contar con una estrategia del caso, de tal forma que lo primero que hagan cuando tomen conocimiento de un problema es tener una visión a dónde quieren llegar y después saber cuáles son los pasos que tienen que dar para llegar a esa meta. Si creen que no se pueden dar, es más o menos así. Si el caso es negro, no se puede convertir en blanco, igual va a ser negro. O sea, el abogado va a saber que a pesar de que nuestro juicio oral tiene el máximo de garantías que haya, es materialmente imposible que pueda lograr una absolución y por lo tanto es la última oportunidad que tiene para que esto se pueda dar. Tenemos también otra participación del juez en el sistema acusatorio contradictorio, que es el juez del juzgamiento. Dependiendo de la gravedad de los delitos, hasta 6 años un solo juez, más de 6 años 3 jueces, un órgano colegiado, vamos a encontrar que acá realmente se da esta figura que estamos hablando del juez tercero imparcial, porque a pesar de que en nuestro modelo se permite la prueba de oficio, o sea, lo primero que un juez en un juicio oral tiene que hacer es exigir la verdad al fiscal, porque por el fiscal es que se está produciendo un juicio oral. Si el fiscal no prueba su acusación, el juez tiene que absolver. Si el fiscal provee información al juez que no le permite tener convicción, el juez tiene que absolver. Pero, en todo caso, si al juez no le queda claro alguna información de la Fiscalía, no le queda claro alguna información de la defensa, el juez está obligado a disponer la actuación de prueba de oficio para corroborar la autenticidad de la que ofreció la Fiscalía, de lo que ofreció la defensa, y a eso le llamamos en este Código Procesal Penal prueba complementaria o prueba sobre prueba. También, específicamente, en nuestro Código Procesal Penal, los jueces, al final de que las partes produzcan todas sus pruebas,
estamos autorizados a disponer inspecciones judiciales, a disponer reconstrucciones o también cuando hayan declaraciones contradictorias a que hayan careos. O sea, el juez no le puede hacer el trabajo a la Fiscalía, pero tampoco el juez es un invitado dentro de este juicio oral y según nuestra Constitución, según nuestra ley, también tiene que tratar de encontrar este equilibrio entre garantías y eficiencia. Nos hemos encontrado con un problema en esta reforma procesal penal porque el Estado ha invertido en capacitar a nosotros los jueces, a los fiscales, a los defensores públicos, pero no lo ha hecho con los particulares porque entiende que es compromiso en todo caso de ellos mismos o de sus colegios de abogados. El talón de Aquiles en la reforma procesal penal son los abogados particulares. Y entonces han habido casos muy serios en lo que esto es hasta aberrante y el juez lo que ha dicho es lo siguiente: si soy un tercero imparcial y tengo solo un actor que me provee información, que es el Ministerio Público, y nadie ejerce contradicción, ¿qué es lo que puedo hacer frente a este abogado? Si puedo declarar el abandono de la defensa o en todo caso lo dejo ahí y me va a llegar información proveída solo por una parte, sin que nadie le haga un test de credibilidad, por lo tanto de mala calidad, sin que yo pueda hacerle el trabajo al defensor porque soy un tercero imparcial. Ya se han producido casos en distritos judiciales donde se ha declarado el abandono de la defensa y en todo caso es un tema que hay que evaluarlo bien. Cuando uno habla de esto no dice ni el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dice que el imputado escoge al defensor. Sí, pero el defensor podría hasta decirnos a nosotros los jueces: el único abogado que confío en la tierra es él. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo como juez tengo que preferir temas sentimentales, porque ¿qué pasa si se plantea un recurso de apelación y llega a la segunda instancia? Nosotros hoy, como tenemos oralidad, tenemos un registro a través de las audiencias, que puede ser el audio, mejor si es la filmación, y por lo tanto ahí va a ser evidente si la defensa fue simbólica o fue real. Yo juez de segunda instancia, si veo que fue simbólica, no me quedará otra cosa más que declarar la nulidad de la sentencia o el auto en materia de apelación, porque yo como juez no le puedo hacer el trabajo a él. Yo soy un tercero imparcial. Por lo tanto, creo yo que en todo caso hay que hacer un trabajo con los colegios de abogados de más capacitación, o si no, lograr que haya una ley de acreditación obligatoria para todos los abogados en el país, así como los médicos, por ejemplo, no pueden ejercer en nuestro país si no tienen 1 o 2 diplomados por año, que los abogados particulares, o también los públicos, o los fiscales, todos nosotros tengamos una capacitación. Ya el Consejo Nacional de la Magistratura a nosotros nos exige cualquier cantidad de acreditaciones, maestrías, doctorados para poder seguir ejerciendo y darnos la licencia cada 7 años, que es la ratificación. Entonces también, ¿por qué los actores? Si estamos en un sistema que es acusatorio contradictorio, que es como un triángulo, yo pues estoy en una punta, en la vértice derecha la Fiscalía y en la izquierda está la defensa, no tenemos que estar en igualdad de armas, en las mismas condiciones, porque la gente, la sociedad, no discrimina quién es el que falla, sino simplemente dice: la justicia penal no sirve, y por lo tanto la idea es que todos los actores tenemos una responsabilidad, un compromiso con la sociedad. Es en esos términos también que hemos mejorado el papel que tenemos los jueces de apelaciones, porque hoy día ya no tenemos una apelación restringida en segunda instancia, tenemos una apelación amplia. Y en esta apelación amplia lo que tenemos es producción de pruebas nuevas. Lo normal era que en las apelaciones hayan argumentos escritos u orales y los jueces sobre esa base nos pronunciasen. Ahora no, la apelación es amplia de tal manera que se pueden producir pruebas nuevas y por eso también la posibilidad que en segunda instancia se pueda condenar a un absuelto en primera instancia, porque ahora hay mediación. El juez de segunda instancia no resuelve sobre la base del papel, porque el papel no habla, no se interroga, no se ruboriza, sino sobre la base de la información que está tomando en cuenta, y es así que esto incluso al comienzo ha sido materia de cuestionamientos serios, porque se decía: este reformato imperios, esto vulnera el derecho al recurso, pero bueno, se ha ejercido control difuso en varias localidades de nuestro país, se ha declarado inaplicable por inconstitucional, ha ido a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ya se ha declarado, desaprobando esto, que esto es constitucional. Por lo tanto, la reforma está en marcha,
Tenemos también dentro de este sistema acusatorio contradictorio la casación. Recién, hace 5 años que tenemos la casación, pero antes que haya la casación penal, pues ya el 17 de agosto del año 2004, el decreto legislativo 959 creó el artículo 301A. El artículo 301A es el que en nuestro país fortalece